Eh, bueno, en mediación virtual está la rúbrica del foro. También está la entrada para subir los materiales de hoy, pero como también hay un video y mediación virtual da problemas subiendo videos, eh, hicimos un classroom con Ana María para que suban los materiales a los dos lados, ¿verdad? Para poder evaluarlos. Entonces yo le pedí a Ana que al puro inicio de la clase eh, les hablara del Classroom que montó y qué es lo que, cómo es que lo tienen que usar. Y ya luego le damos al foro como tal. Entonces le paso la palabra a Ana. Hola, no voy a poner la cámara porque estoy en la U y tengo conexión un poco deplorable. Entonces, les voy a comentar más o menos cómo funciona el entorno. Tal vez algunos ya lo han usado. Es un entorno que, digamos, es parte de los servicios de Google. Entonces, lo primero que quisiera aclararles es que es necesario conectarse al entorno por la vía de un correo de Gmail. Si alguien no tuviese correo de Gmail, me puede escribir a mi correo, se los puedo dejar otra vez acá, para que me haga la entrega tal vez directamente. Esperemos que ese no sea el caso, pero podemos resolverlo de esa manera. La invitación al entorno, al Classroom, les va a llegar al correo institucional. Les llega directamente ahí, ya yo se las envié ayer. Entonces ahí ya tienen que tenerla en el correo institucional. Si alguien de nuevo también no tuviese acceso por la razón que sea al correo institucional, me puede escribir para yo hacerle la invitación directamente a su correo de Gmail o al otro correo que utilicen. Y pues el entorno es en realidad muy sencillo. Ahorita en este momento lo único que hay es la entrega de el video del foro, ¿verdad? Y pues nada, es muy fácil, pueden acceder, dice subir. Yo les recomiendo que lo mejor que pueden hacer como para que no duren demasiado subiéndolo es subirlo primero a su Drive y luego adjuntarlo desde el Drive, ¿verdad? Y bueno, lo tuanis de esta plataforma también es que van a poder ver como la evaluación según la rúbrica también. Entonces, la rúbrica tiene algunos aspectos como el uso de conceptos, la originalidad y creatividad a la hora de elaborar el material. Entonces, pues nada, ahí van a ver la evaluación según rúbrica y yo creo que eso sería. También habilité la opción de que puedan subir el material ahí mismo, pero Roberto me comentó que lo están subiendo a mediación. Entonces, todo bien, digamos, lo pueden subir a mediación y nada más subir el video a la plataforma de Classroom. Recuerden que para subir el video tienen chance hasta el otro martes 10. Y yo creo que eso sería. Voy a dejar mi correo otra vez por si hay dudas y si alguien no tiene acceso al correo institucional me puede escribir directamente también. Listísimo. ¿Está claro? Hagan así para saber que tienen claro lo que les acaban de explicar. Profe, yo tenía una pregunta así súper rápida, es que me quedan como dudas, digamos, ese video es, por ejemplo, yo hoy presento el foro, somos como 4, los de hoy, y cada uno tiene que subir su video, ¿verdad? Es cada uno. Sí, es individual el trabajo. O sea, lo único que ustedes tienen de grupo es que presentan juntos hoy. Ya. Es individual. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? No, Sí, sin. profe, yo, ese entorno que estamos visitando o que está proponiendo Anamá, eso es para los que exponen hoy, ¿verdad? No es para nosotros, para los que... Ese entorno es para subir Es los que vamos a materiales usar en la hoy. clase. Es que el problema es que mediación a veces da problemas subiendo videos, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer un video y a veces da problemas. Entonces lo vamos a usar a lo largo de toda la clase. Nada más que hoy tienen que subir los que les toca exponer hoy, el grupo 1. Ah, correcto, correcto. Esa era mi pregunta, básicamente. Gracias. A los 6 que les toca ahora. Listos.
Aquí tengo, bueno, entonces empecemos de una vez. Ah, tengo que hoy, no lo Voy tenía yo, aquí. profe, habíamos quedado en que yo iba a iniciar. Ajá. Perdón, ¿quién? Yerudi, Ok. yo. Entonces, Jerudi, tienes Sí, 10 profe, dice. a partir de ahora. Bueno, y te doy co-host por si tienes material y ya. No, no, se Profe, lo. sí, Ajá. eso iba a decir, si podría permitirme a mí compartir. Yo le voy a compartir la presentación de Jordi. Ok, entonces voy a poner para que todos puedan compartir y ya. Ok, Nada más que no, gracias. no, no compartan cosas impropias. O no por el momento. Adelante. Ahí dejaron una pregunta, no sé si. Voy a aclarar una cosa nada más, tal vez antes de que empeces, Jerudi. Tal vez el objetivo del video también y la razón por la que se deja que lo entreguen hasta el martes, hasta el otro martes, es que puedan como tener una retroalimentación después de hoy, ¿no? O sea, el plan es que presenten, expongan y luego se graben. Y ese es el video que subirían a la plataforma de Classroom. Y tienen hasta el martes 10, es correcto. O sea, no lo tienen que subir hoy. Adelante, Jerudi. Tienes 10 minutos Eh, contra reloj a partir de ya. ok, buenos días. Bueno, mi nombre es Yerudi Gamboa. Eh, la premisa de este primer foro va a ser el problema con la filosofía, ¿verdad? Una crisis silenciosa. Eh, ajá, ¿la puedes pasar, Liz? Estos van a ser más o menos los temas que planeo tratar. Por ejemplo, el primero que dice que tiene como objetivo la filosofía va a ser muy breve, ¿verdad? De sobre qué es la filosofía, porque creo que ya todos tenemos como un conocimiento aproximado, ¿verdad? De qué puede ser la filosofía. El plan no es como repetir todo pues, lo que ya sabemos, ¿verdad? También un poco sobre los intereses sociales que hay actualmente, más que todo, preponderantemente, y los problemas con la enseñanza de la filosofía. Pues yo estudio filosofía y enseñanza de la filosofía, entonces me gustaría tratar ese tema también. Adelante, Liz, con la otra. Eh, bueno, primero, como mencioné, me gustaría tratar este primer tema, que es la filosofía, así de manera muy breve, ¿verdad? Y sintética. Bueno, inicialmente, eh, la filosofía, ¿verdad? Es una disciplina que en su gran mayoría es a priorística, ¿verdad? Es analítica. Eso quiere decir que como tal, la filosofía no vendría a aportar un nuevo conocimiento, ¿verdad? Sino más bien hacer evidente cosas que ya están ahí, ¿verdad? Hay diferencia, ¿verdad? De otras disciplinas, por así decirlo, sintéticas, de alguna manera, que sí tienen una influencia directa con la sociedad, con la comunidad, con la cotidianidad, es mejor esa palabra, con la cotidianidad de las personas ajenas no sé, a la filosofía o alguna otra disciplina, ¿verdad? Por otro lado, también la filosofía se caracteriza por ser, eh, pues, crítica, ¿verdad? Ahí pueden ver todos esos conceptos, o crítica, reflexiva, trata temas también un poco más prácticos, como podría ser la política, la ética, asuntos morales, lo cual nos viene a brindar un desarrollo, pues, personal, ¿verdad? Crítico. Eh, pero lastimosamente parece ser que la mayoría de personas, ¿verdad? No ajenas a la filosofía, tienen un concepto pues algo distorsionado de lo que es la filosofía y usualmente la relacionan con el primer punto que yo mencioné, que es a priorística, ¿verdad? Y que no genera un conocimiento. Vamos a ver.
Y esto generaría entonces que como tal las humanidades, la filosofía y las artes es una disciplina que se podría considerar inútil. Entonces, vamos a pasar a la otra. Liz. Bueno, los intereses sociales, ¿verdad? Y pueden ver algunos de los conceptos que yo creo que son como lo que está ahorita, ¿verdad? De tendencia. Bueno, parece ser que en la actualidad, ¿verdad? La sociedad se ve como mayormente gobernada por esos conceptos, esos intereses. Entonces, cabe preguntar, una sociedad donde esto es lo preponderante, ¿qué lugar tendría una disciplina que algunas personas consideran como mecanicista, memorizadora y abstracta como la filosofía? ¿Qué lugar tendría esa disciplina en el siglo XXI? Bueno, aquí quería hacer una pequeña referencia al texto de Nussbaum, capítulo 1, que dice que muchos sistemas o estados o gobiernos quieren tener a un pueblo pues sumiso, ¿verdad? Que no sea crítico, un pueblo que sea únicamente utilitario y para nada autónomo. Entonces, disciplinas, como vendría siendo pues, la filosofía, las humanidades, eh, serían que promueven precisamente un conocimiento reflexivo, crítico, analítico, atentaría directamente con lo que actualmente se busca, ¿verdad? Que es un pueblo un poco más sumiso y menos pensante, menos crítico de alguna manera. Ahora se quiere, pues, educar, ¿verdad? Ya entrando en temas un poco más educativos, se quiere educar al ciudadano para que sea una máquina simplemente de generar dinero, servir a otros, por lo que se hace énfasis en disciplinas generalmente como el marketing, relaciones empresariales y en general todas esas carreras que están relacionadas con lo tecnológico, ¿verdad? Y se crea una jerarquización de disciplinas, dejando estas relacionadas a sus intereses sociales por arriba de, pues por así decirlo, las viejitas, ¿verdad? Que humanidades, la filosofía, las artes. Y esto es un problema para la filosofía como tal y para su enseñanza. Entonces quería pasar a la otra, al otro, que sería precisamente problemas con la filosofía y su enseñanza. Bueno, como, como mencioné, yo soy estudiante de enseñanza de la filosofía también, y pues de manera, como experiencia, quería narrar algunas situaciones que se dan en los centros educativos, ¿verdad? Algunos problemas que surgen a la hora de enseñar a la filosofía. Primero que el tiempo que se le da a los profesores y a las clases de filosofía es muy reducido en los colegios, aparte de que solo se da en un 10º nivel, ¿verdad? Donde los estudiantes prácticamente no tienen ningún tipo de interés, porque, o sea, es una disciplina que se debería de enseñar mucho antes. Un estudiante que nunca recibió o nunca leído nada de filosofía llega a un 10º nivel y posiblemente no tenga ningún tipo de interés porque estará lleno de ese último punto que se ve de estereotipos. Pues yo he tenido esas experiencias que los jóvenes piensan simplemente que la filosofía es se plantea cosas absurdas, preguntas absurdas o muy confusas, que, que sí, y que en general es de gente loca, ¿no? Son de viejos así locos, eso es lo que me han dicho muchos en esas experiencias que he tenido en colegios, ¿verdad? O sea, una subestimación, siempre se le quitan la clase a los profesores, se dejan de último, como que el profesor de filosofía siempre está como aparte, ¿verdad? Del otro grupo, de los demás. Y vamos a ver. Y bueno, también los padres juegan un papel muy importante en esto, porque en muchos casos los padres pues, de un joven se abrumarían mucho, se asustarían o no estarían muy satisfechos si llega un hijo y les dice que está estudiando en la Facultad de Artes, en la Facultad de Letras o algo así, lamentablemente. Mientras que si les dice que está estudiando cualquier otra disciplina, ¿no? Que quizás le dé alguna manera, alguna ventaja laboral, sí se sentirían orgullosos. Entonces quería así rápidamente mostrar una noticia
Listo. Sí, todo eso ahí. Profe, ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan 3 minutos, lo puse en el chat. No sé si prefieres. Bueno, te quedan 3 minutos. A los próximos les voy a avisar cuando les queden 5. Ah, ok, sí. Voy a abrirla yo porque desde ahí no la veo. ¿Ustedes la ven bien? Se ve bien. Sí. Voy a abrirla de mi cel porque aquí no lo... Bueno, ahí está la noticia, ¿verdad? El título, que es el gobierno da luz verde a la desaparición de la filosofía. Esto fue una noticia que nos habían enseñado la profesora Elsa Sió en una de sus clases. Me pareció muy interesante y es muy reciente. Al menos Marta Nussbaum está tratando un tema que ya fue hace bastantes años, ¿verdad? Por ahí del 2010. Y como la filosofía forma parte de alguna manera de las humanidades, quería señalarlo porque esta es una noticia reciente, es del 2022, fue ahorita como en marzo. En el primer párrafo se dice, está subrayado en rojo, el texto plantea un enfoque competencial menos memorístico, el que se prioriza un aprendizaje aplicado y cercano a la vida cotidiana de los jóvenes. ¿Verdad? Aquí se está tachando la filosofía mecanicista, de memorística, y que no influye en lo cotidiano. Eso es lo que le está hablando en la primera diapositiva. ¿Verdad? Esto es muy ambiguo, es una justificación muy ambigua para quitar la filosofía. El segundo párrafo dice, han quitado la asignatura de filosofía, eso significa que los alumnos pasarán toda la enseñanza básica sin estudiar esta materia, a cambio que usarán otras más prácticas, como ahí pueden ver eso, ¿verdad? Servicio a la comunidad, formación, orientación personal, digitalización, economía. Aquí otra vez hay una jerarquización. Se pretende quitar a la filosofía, a las humanidades y en general todas esas disciplinas para algo más actual y que esté relacionado directamente con el ámbito laboral, nada más. Y por último, donde los alumnos aprenderán sobre memoria, democracia, feminismo, ética, eso es otra razón que no parece que justifique de buena manera que se quieran quitar la filosofía del plan de estudios. ¿Por qué? Porque la filosofía, bien en su ética, podría trabajar estos temas, ¿verdad? Y ya para concluir así muy rápido, pero puedo cerrar así, en menos de un Sí, minuto. cierra la idea. Sí, ya tienes tiempo, Ajá. ya puedes hacer una intervención de cierre. No te voy a cortar nada más. Ajá, sí, lo que quería cerrar era precisamente con esta noticia, es que si la filosofía o cualquier otra disciplina como español, estudios sociales o lo que sea, parece memorística y repetitiva, no es por culpa de la filosofía en sí, sino viene ya en ámbitos más administrativos, que son las personas encargadas de crear los currículos y las reformas y los planes que hacen que la filosofía parezca memorística. Porque, como dije, yo estudio enseñanza y uno lee el plan de estudios de filosofía y es así, es muy repetitiva y memorística, pero no es culpa de la filosofía como tal, sino de las personas que crean esas reformas y esos currículos. Entonces, eso sería, no sé si... Gracias, Jordi. Lo que vamos a hacer es, igual que en los foros, vamos a escuchar a todos los animadores y al final les hacemos las preguntas, tanto del profesor como de los estudiantes. Y como es una tradición en estos foros, no se guarden ninguna pregunta, porque la gracia es que pregunten. Entonces vayan pensándolo, vayan anotándolo y al final abrimos la sesión para que el profesor y los compañeros de clase hagan las preguntas. Y como se dicen en los partidos de básquetbol, show no mercy. No tengan piedad porque no tendrán piedad con ustedes. Comentario basquetbolístico de la mañana. Entonces, tengo a Emanuel, Adriana, y Lisette y Javier. ¿Quién quiere saltar a la piscina? Yo, profe. Adriana, adelante. Voy. A partir de ahora, Adriana. ¿Ya está compartiendo? No, todavía no. Ya, acomódate para que ya quede la exposición como tal y a partir de ahí te cuento. Ahora sí se ve como un texto. Ok, eso es. A partir de ya, Bueno, ¿no? sí, démosle ya.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Adriana y yo les voy a presentar lo que es como los conceptos expuestos en el capítulo 2 del texto Sin fines de lucro, porque la democracia necesita las humanidades, escrito por Marta Nussbaum. Para ello, los conceptos que quiero exponer son progreso, desarrollo y educación. Entonces, en primer lugar, encontramos el concepto de progreso. Tal y como se expone en el texto, el progreso está relacionado con el PIB, el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto está relacionado con la educación. Y la educación está relacionada con el desarrollo. Algo que se da en tanto ese tema y el cual Costa Rica no muestra ser una excepción, es que en los últimos años se ha dado una mayor importancia a carreras, no solo en el área de ciencia y tecnología, sino que las enlazadas a esta, es decir, lo que se conoce como STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Como dato curioso de estas siglas, es que el término STEM se aplica STEM con A cuando la A se entiende como las artes, pero todavía esta queda rezagada. Algo que me llama la atención de estas carreras, de las carreras de STEM, es que algunas de las cuales he podido revisar los planes de estudio incluyen en su currículo materias como historia, ética o filosofía. El segundo concepto es desarrollo. Para hablar me gustaría ampliar la información en tanto de diferentes conceptualizaciones que se tienen de esta. Para esto encontré a 4 autores, Amartya Sen, Nasser Padman, el otro era Osvaldo Zunkel, y volvería con Marta Nussbaum. Entonces, bueno, el primero, este es expuesto por Amartya Sen. Amartya Sen es un economista hindú, ganador del premio Nobel, donde él entiende desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos, donde se recalca el papel de la libertad y por eso lo subrayé. Para dicho autor, la libertad es de carácter importante, ya que si la persona tiene libertad para dedicarse a otras cosas, esta afecta al bien común. Ejemplo, ahorita en la pandemia, nosotros, el gobierno nos insiste a que tenemos que hacer turismo, porque si podemos hacer turismo, pues bueno, podemos cuidar nuestra salud mental y a la vez podemos ayudar a la economía del país. En tanto, por ejemplo, si hacemos deportes, mejoramos nuestras relaciones interpersonales y si tenemos tiempo podemos hacer un voluntariado y con esto pues ayudamos al prójimo, entre otros ejemplos. Por lo tanto, esta conceptualización incide en la libertad económica, ya que con ello hay libertad social y política. A esto le agrego que Sen acuñe un término que es desarrollo como libertad, donde la libertad está vinculada, o el desarrollo, perdón, está vinculada a libertades instrumentales que se relacionan entre sí y ayuda a la libertad general del hombre, la cual se menciona anteriormente. Por tanto, el desarrollo tiene que enfocarse más en mejorar la vida que llevamos, las libertades que disfrutamos. Pero hay que agregar que las personas medimos la libertad en tanto las razones que tenemos para valorar esta. El segundo autor es Nasser Padman. Este es un economista que entiende el desarrollo con base en la relación en colonias y madres patria. Ejemplo, India, que era una colonia de Inglaterra, o, bueno, en este caso, aunque no nos dicen colonias, pero Latinoamérica con la relación que tenemos con Estados Unidos, donde esta forma de ver el desarrollo cuenta con 3 características. La primera es que desarrolla problemas a largo plazo en tanto que genera una dependencia de estas. La segunda es la teoría de la dependencia, que es lo que ahorita les voy a explicar, y la cual se observa en tanto el tema de materias primas, educación, empleabilidad, entre otras, y la tercera, que a diferencia de la explicación expuesta por Sen, esa solamente contempla la parte económica. Lo que les iba a explicar es la segunda, que está vinculada con la primera, que es la teoría de la dependencia. Nosotros, como podemos ver, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica, pues nosotros lo que le damos a Estados Unidos es la materia prima, ya entiéndase, decían que pueden ser recursos naturales, y también le damos el capital humano. A cambio de eso, Estados Unidos nos da trabajo a nosotros y pone empresas acá. Entonces, no es que nos enseñan a ser independientes, sino que tenemos una relación de dependencia, ellos con nosotros y nosotros con ellos. El tercero es Osvaldo Zunkel. Este también es un economista, y en el año 1991 propone una noción de desarrollo desde dentro, es decir, que lejos de enfocarse en la acumulación, el progreso técnico y la productividad, el desarrollo debe centrarse en la demanda, la expansión del mercado interno y en el reemplazo por la producción local de los bienes que se ha acostumbrado a importar. En este sentido, esta estrategia busca impulsar el consumo interno y la reproducción local de los patrones de consumo, producción industrial y tecnología de los centros a través de la sustitución de importaciones. En otras palabras, este desarrollo busca promover las características y afinadas propias del país. Ven, este concepto de desarrollo lo que busca, como lo acabo de explicar, es que la economía y que todo surja desde el país y no que, digamos, tengamos que depender de otros países para poder salir adelante.
en grandes rasgos. Y por último tenemos a Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es la filósofa del cual el texto está, ese texto base. Sin embargo, esto que ahorita voy a citar es del año 2010, creo que el texto es del 2007, en donde esta filósofa propone un modelo de desarrollo relacionado con la igualdad sexual. La autora denuncia la falta de apoyo que tenemos las mujeres respecto a las funciones fundamentales de la vida a nivel mundial. Esta carencia que señala Nussbaum conlleva que las mujeres no tengan el mismo acceso que los hombres en cuanto a alimentación, salud, educación, por citar algunos. Esto propicia que las mujeres estén condicionadas y por tanto sean más propensas a vivir en posiciones vulnerables, tales como la violencia, el abuso, la discriminación, el acoso sexual, entre otras cosas. En general, el que no haya igualdad legal y social entre los hombres y las mujeres conlleva que ellas o nosotras no puedan desarrollar nuestras capacidades humanas, dado que las mujeres se les califica, y cito, como instrumentos para los fines de otros reproductoras encargadas de cuidados, punto de descarga sexual, agentes de la prosperidad general de una familia. Como dato curioso de esta, solo que ahorita no lo agregué porque no pude encontrar así como el texto, es 4 que minutos, Adriana, te quedan. ok, se dice que las mujeres, digamos, si se les da mayor apoyo a las mujeres que son en zonas de pobreza, pues ellas duran menos tiempo en pagar lo que son los préstamos. Y se sabe, por lo menos a nivel de educación, que las mujeres, las que entran a la Universidad de Costa Rica, duran menos tiempo en sacar las carreras que los hombres. En una parte es por la presión que sienten o sentimos en tanto, digamos, de madres y demás. Por último, en la educación llama la atención la frase, bueno, para hablar sobre educación me enfoqué en lo que fue en el 8º programa del informe, el programa de educación del Estado de la Nación, el 8º informe, donde hay una frase que me llamó la atención, ya que dice que en vez de utilizar la frase crisis silenciosa, utiliza la frase apagón educativo. Este apagón no solo se debe a las huelgas de los años anteriores, sino que gracias a eso se reducieron la falta que comprendía dicha área y para a lo sucedido la pandemia. Es decir, antes de las huelgas que hubieron hace 2 años, pues ya el sistema educativo venía ahí pues tropezando, las huelgas lo incrementaron y llegó la pandemia y ocasionó un apagón. A la vez se apela a la discontinuidad de pruebas que dan seguimiento a la educación, tales como los exámenes de 9º y 11º. Algo que llama la atención del informe y de lo expuesto por Nussbaum es que los programas del MEP, deben de responder el perfil de los programas de estudio. Esto es interesante porque revisando el programa no dice qué tienen que responder los programas de estudio, o sea, no deja claro si tengo que responder a que los chiquitos pasen de 6º a 7º grado, o si tienen que responder a cuestiones muchísimo más amplias, por ejemplo, que desarrollen el pensamiento reflexivo, que desarrollen las matemáticas, que desarrollen la motora fina, entre otros. Por último, algunos de los problemas que encontraron para esta investigación son que productos de las huelgas aprobaron muchos estudiantes, es decir, en frases populares les regalaron el año. La segunda es que se desconoce por qué los estudiantes de primaria no construyen bases sólidas que les permitan avanzar en su camino educativo. Eso es como un reto que tiene ahorita la educación. La tercera es que la estructura del MEP obstaculiza avanzar con los objetivos a nivel nacional. Repito, no sé cuáles son los objetivos a nivel nacional. Leyendo así muy por encima, el Estado habla más que todo como del rezago que tuvieron con el Internet. Y la última es que la educación superior debe tener como clave la innovación para así enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial. Entonces, la educación del MEP está atenida o es dependiente de lo que la educación superior pues diga para poder llegar a la cuarta revolución industrial. Y esta fue la bibliografía que utilicé. Listo, profe. Listo. 9 minutos. Sí, te queda 1 minuto por si quieres hacer alguna Un intervención. cierre. Un cierre. Bueno, yo veo, digamos, leyendo esto, el Nussbaum tira mucho lo que es la ciencia y la tecnología. Yo lo que puedo rescatar es que esas carreras, inclusive de las universidades nuevas que han llegado a Costa Rica, las gringas, ellos sí meten en sus planes de estudio filosofía de la tecnología, historia. Sin embargo, habría que ver si en esas universidades se le da cierta importancia a las carreras, a las materias de filosofía y de historia, o si simplemente lo hacen para dar una educación humanista, o si los mismos estudiantes las tienen rezagadas. Habría que ver eso. Ok. Gracias, Adriana. Te apegaste el tiempo como británica. Emanuel, Lisette, Javier.
¿Quién quiere? Profe, sería yo, Lizeth. Adelante, Lisette. Entonces, te cuento cuando, sí, bueno, no sé si vas a presentar algo, Sí, sí, pues te cuento cuando ya estés ahí la instalado. están viendo. Todavía no, ahí. Ok. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Mi aporte en el foro consiste en la lectura de Nussbaum también, en el capítulo 3 específicamente. Entonces, primero, es necesario entender los problemas que enfrenta la educación en el proceso de transformación para alcanzar estudiantes que sean ciudadanos y que sean democráticos. Estos para mí son como los dos conceptos más importantes como que se mencionan en la lectura y que, bueno, nos involucran claramente a todos en general. Entonces, bueno, además es importante plantearse distintas reflexiones, como por ejemplo, por qué es difícil lograr que las instituciones se formen en base hacia un respeto y una protección igualitaria entre todos los ciudadanos. Ya que, como sabemos, siempre han existido fuerzas mayoritarias que denigran a las minorías. Entonces, el enfoque en este punto es que indistintamente de dónde vayan a provenir esas fuerzas, el objetivo de la educación. Un momento que me pasa la diapositiva. Ahí se les cambió la diapositiva, ¿no? Aquí, ahora sí. Ok, bueno, les comentaba que entonces el enfoque, independientemente de donde provengan estas fuerzas, es que la educación vaya a ser responsable y pueda combatir estas situaciones utilizando características humanas como recursos, es decir, como las cualidades y todas las características como de cada individuo, para sacar provecho a nivel como educativo y, bueno, reforzar más bien conductas que sean positivas. Entonces, bueno, sabemos que ninguna sociedad es pura y esto quiere decir que tanto existen personas que sí van a contribuir a colaborar como en condiciones de respeto y reciprocidad, y también por el otro lado, el contrario, van a existir personas que van a más bien fomentar la dominación sobre las minorías, como les estaba comentando. Bueno, como un ideal de sociedad se puede mencionar, y ella lo menciona, es como el personaje de Gandhi, con la visión de que él explica una relación entre un equilibrio psicológico y un equilibrio político, donde se manifiesta cómo el deseo de riqueza y agresión termina siendo una combinación enemiga de una construcción la que se espera de manera social y libre y democrática, que es lo que estamos esperando. Es muy interesante porque, bueno, se ve cómo estos comportamientos vienen dados desde una etapa infante, cómo hay comportamientos que se desarrollan en la infancia y terminan siendo arrastrados hasta una edad adulta. Entonces, bueno, estos comportamientos de control, como les digo, se pueden entender desde dos puntos, que son el narcisismo y la repugnancia. Entonces, el narcisismo lo podemos ver desde la infancia, como les menciono, cuando un niño, por ejemplo, quiere la atención completa de sus padres o de la persona que lo cuida. Y la repugnancia, cuando este niño es consciente, por ejemplo, de lo que no le gusta. Puede ser como aprendiendo algo básico como ir al baño, y se da cuenta de lo que se considera lindo, bonito, y lo que no. Puede identificar olores y reconoce que aunque esto, por ejemplo, es una necesidad básica que todos tenemos, no es algo como que la gente le encante hablar o que se vea como, ay, bueno, sí, qué bien que estás haciendo esto, sino como, bueno, hágalo, pero no lo comente. Entonces, como que este tipo de conductas que son simples, luego se van identificando en los adultos. Claro, no con el mismo tema, sino como que, como les digo, son situaciones que se van arrastrando y luego se van identificando. Entonces, bueno, el punto central aquí es que el niño entonces va a aprender a entender esta repugnancia, como les digo, y a identificarla en sus padres o en las personas adultas que los rodean, y ve cómo además tienen actitudes que pueden ser egoístas o discriminatorias. También aquí es interesante ver cómo en nivel de educación también se fomentan como este tipo de actitudes que quizás se ven de una manera inocente, por verlo así, con el juego. Entonces, existen juegos, y les voy a mencionar uno, por ejemplo, que se llama Cazapiojos, que consiste en básicamente fraccionar como a los niños en grupos, donde unos son los niños que van a cazar a los otros que se supone que tienen piojos. Entonces se les incita a ver a los otros compañeros como si fueran sucios, como que tienen un problema, a discriminar, como, bueno, es que tienen XY situación, y vamos a perseguirlos. Entonces,
a manera de entretenimiento se está como fomentando esta idea de, bueno, ellos tienen una situación y como que no hay consideración o empatía. Luego esto se ve traspasado como si lo vemos ya a nivel de adultos y a lo largo de la historia como lo sabemos, con por ejemplo las fuerzas minoritarias que son reprimidas, sean como pueden ser mujeres, afroamericanos, judíos, como lo sabemos, y homosexuales, por ponerles un ejemplo, creando así estas jerarquías sociales que han sido, como les digo, reforzadas desde la infancia. Luego, como una alternativa para alcanzar que la educación logre fomentar como un apto ideal para la sociedad, se debe tomar en cuenta competencias prácticas. Estas son proporcionadas por Rousseau, y él nos explica que se debe tratar de abordar bien esta debilidad del niño o este desconocimiento que él tiene para que entienda como las situaciones que está atravesando y que no se confunda para que luego más adelante pueda desenvolverse de una mejor manera. Entonces, bueno, el objetivo que tiene es transformar niños que se vayan formando como seres sociales y desarrollar esa humanidad que es tan necesaria. Rousseau aquí hace una comparación interesante sobre que los nobles en Francia en su momento no habían crecido con un tipo de educación de esta manera, sino que ellos se fueron desarrollando pensando que eran superiores hacia los demás, por poner un ejemplo, porque realmente hay muchos. Entonces, que aún hay sociedades que se están construyendo de esta misma manera y se transmite un mensaje como de que la perfección, invulnerabilidad y el control es como el objetivo exitoso en la vida, como, bueno, es que esta es la manera en que se sale adelante o se logra así desarrollarse. Entonces, bueno, la educación vemos como, por ejemplo, los juegos, como les mencioné, relatos, cuentos y esto que se logra ver de manera inocente, que tal vez no se analice como en trasfondo, se hace que luego, como les digo, se desarrollen características erróneas pues a lo largo de la vida, si no se corrigen, ¿verdad, Pati? Entonces luego se intenta ver al niño, ese es el objetivo, como que vea a las personas como un fin y no como un medio, que comience a sentir gratitud, amor, empatía hacia sí mismo y hacia los demás, a sus compañeros y que así se vaya desarrollando con su familia. Y esta capacidad de sentir interés por los demás termina siendo una característica de evolución pues, de la humanidad. Entonces, bueno, según Rousseau, se le debe enseñar al niño a valerse por sus propios medios y aquí es donde el docente debería cumplir el papel importante de enseñarle a, pues no solo lo que tiene como lo mencionaba un compañero, también parte del foro, aprender de, por ejemplo, filosofía si estamos hablando, sino a desarrollarse como en su entorno, a resolver problemas donde entienda y además pueda analizar esos comportamientos, cambios de conducta que él está atravesando o que sus pares también están atravesando, los otros niños o adultos alrededor. Y bueno, también se mencionaba otro ejemplo y me parece como muy importante para entender como les digo, esta diferencia y el enfoque que se le debe dar a la importancia en la infancia de cómo se ven ciertos conceptos. Y uno de esos ejemplos es que, por ejemplo, según un estudio sobre niños de ojos de color café y niños de ojos de color, se les había dicho que los niños de ojos de color eran como superiores hacia los niños de ojos de color café, no por una razón, sino como que, bueno, como que biológicamente tienen superioridad. Entonces, estos niños hacia los otros de ojos de color café se comportaban como discriminando, enajenando y pensando que sí son superiores, entonces los alejaban. Pero luego se les aclaró que realmente no era así, que los niños superiores eran los de ojos de color café, esperando como esta idea social de que, bueno, ellos ya lo experimentaron, lo que se siente como el maltrato, discriminación, y no van a actuar de la misma manera. Porque, bueno, digamos que en experiencia propia ya se dieron cuenta como lo que se siente este tipo de situaciones, ¿verdad? A nivel personal. Pero lo que sucede es lo contrario, sino más bien que estos niños de ojos de color café se comportan de la misma manera como se comportaron con ellos los otros niños. Entonces igual los rechazan y los alejan pensando que son mejores. Entonces, bueno, eso es un ejemplo como de que además es necesario contemplar dos factores, el individual y la situación, donde vemos que el individuo se comporta como diferente, depende claramente de la posición en que esté, sea vulnerabilidad o esta situación de poder que también se da socialmente. Y se vuelve a llamar como la reflexión, a emular a Gandhi, donde se busque una empatía y una comprensión en general como
por pareja, por decirlo de alguna manera. Entonces, también una manera de quizá contrarrestar esto es que como que las personas que se comportan mal, ya sean niños, adultos en general, lo hacen también porque no son conscientes de sus actos. Podemos, por ejemplo, saber que, bueno, que es distinto en este caso, con el ejemplo de los niños de ojos de color y los de ojos color café, que sí lo experimentaron, pero ser como Liz, responsables de, bueno, yo puedo hacer, ¿sí? tienes tiempo, o sea, tienes que concluir. Ok, que tienen como esta manera de, bueno, soy consciente y recibir como los comentarios críticos y hacerlos como propios para que como que esta debilidad y vulnerabilidad, en fin, en la sociedad tenga un sentido como valioso para generar esta democracia con el sentido de la educación como medio, que es el tema como el que vemos aquí que se puede lograr. Y pues eso diría. Gracias, Liz. Eh, continuamos con Emanuel o Javier, cualquiera de los dos. Si quiere voy yo, profe. Adelante, Manuel. Voy a compartir pantalla. Adelante. Voy a prender también la cámara. ¿Ya se ve? ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, se ve bien. Lo acabas de Ok. enviar, todavía no se ve en blanco. Sí, sí. Ahora voy a comenzar. Bueno, buenos días. Eh, yo les voy a hablar acerca del rol o el papel de la filosofía en la educación. Para comenzar, quiero traer a colación el caso o la situación que aparece en el Menón entre Sócrates y el niño esclavo, donde Sócrates le explica el teorema de Pitágoras al niño y este lo logra resolver. Dicha situación nos revela varios aspectos. El primero de ellos es que existen verdades universales demostradas lógicamente. Segundo, que todas las personas, incluso las que se encuentran en condición de esclavitud, son capaces de acceder a la verdad mediante la razón. Por lo tanto, se puede concluir que la razón es una facultad inherente a la condición humana y un rasgo universal en las personas. Eh, También para aportar una frase de Immanuel Kant, quiero mencionar que no se puede aprender filosofía, solo se puede aprender a filosofar. A pesar de que esta frase también lleva varios años de haber sido expresada, sigue más vigente que nunca, porque una educación de calidad no debe reducirse a la enseñanza de extensos contenidos teóricos o prácticos, sino que debe ir más allá. Hay que brindar a los estudiantes las herramientas para que ellos sean capaces de discernir entre aquellas fuentes o respuestas que más se adecúen a, a la verdad o tengan una justificación epistemológicamente más adecuada. Por lo tanto, la tarea de los profesores no es enseñarle a los estudiantes qué pensar, sino a cómo pensar. Y, por ejemplo, hoy en día vivimos en la época de la información. Cada día se suben millones de archivos a Internet. Por lo tanto, en vez de enseñarle cuáles de estos archivos o documentos son confiables desde el punto de vista epistemológico, más bien se les debe enseñar las herramientas adecuadas para que estos por sí mismos sean capaces de evaluar y analizar la información a la que acceden. Para realizar dicha tarea, es necesario generar las condiciones de posibilidad para que el pensamiento crítico y racional pueda desarrollarse adecuadamente. Para ello es necesario crear una libertad responsable, donde cada persona se encargue de cultivar su conocimiento, con el fin de que la razón se pueda convertir en una guía para los pensamientos y acciones humanas. Eh, Cuando la persona de verdad está indagando acerca de las cuestiones que se le dan, ¿verdad? Como ideas tradicionales o que siempre han sido así, el problema de indagar, incluso el hecho de cuestionarse, supone una amenaza para el status quo. Y esa es una de las principales críticas que se le hace a la filosofía, ¿verdad? Como una materia antagónica al Estado.
Pues cuando se analiza una idea, se buscan razones y justificaciones de orden lógico, epistémico y ético que validen y la sostengan. Pero si estas no son suficientes o están mal planteadas, es necesario abandonar esa idea. Por eso es que la desobediencia civil a veces se convierte en un deber cuando se estudia filosofía. Además, la filosofía no es solo una herramienta académica, sino también una condición de posibilidad para formarse no solo como estudiante, sino también como persona. Otras críticas que se le hacen a la filosofía es que eh, la tarea de educar a los estudiantes en esta área conlleva mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Además que esta inversión que se hace muchas veces no es deseable porque puede mostrar una actitud antagónica o hostil hacia el status quo o a la autoridad política. Además que muchas veces la filosofía, a pesar de que aspira a buscar la verdad, no siempre la consigue. Y esto muchas veces puede proporcionarles angustias o sentimientos negativos a los estudiantes. Otra pregunta que quiero traer a colación es la que formula Immanuel Kant cuando dice, ¿es que vivimos en una época ilustrada? La respuesta será no, pero sí en la época de la ilustración. Para ello quiero referirme un poco a cómo funciona el sistema económico y político en el que vivimos. A las personas que están en el poder o son dueñas de empresas, les interesa que las personas estén educadas, pero no lo suficiente para que se cuestionen las reglas o condiciones en las que viven. Por ejemplo, es útil que el policía sepa leer las leyes y seguir las órdenes que se le demandan, pero no es deseable si no es deseable que se cuestione la arbitrariedad de las órdenes que recibe o note la existencia de una falacia circular en la autoridad que posee la ley. Porque, por ejemplo, ¿por qué la ley tiene autoridad? Porque es la ley. Eh, para ello, es deseable o supone un fin mejor en comparación a otros, volver a los pilares de la ilustración. Una persona que no se le permita pensar libremente no podrá hacer o gozar de ningún tipo o grado de autonomía. Para ello, el individuo deberá conocer los medios necesarios para discernir entre lo que le conviene y no le conviene, siempre y cuando se rija por la razón. Por lo tanto, es indispensable que las personas cultiven su propia racionalidad e intelecto para construir una libertad responsable, donde se hagan cargo de las acciones que decidan llevar a cabo. Entonces, para mencionarlos brevemente, los pilares de la ilustración son la libertad de pensamiento, cultivar la racionalidad de manera responsable, romper con la tradición y la autoridad en caso de que sea necesario, y atreverse a pensar por sí mismo mediante la colocación de la razón como jueza y guía de nuestras acciones y pensamientos. Y antes de terminar, la filosofía, lejos de ser una amenaza para la ley y el status quo, más bien es una forma de alcanzar el mayor consenso posible, pues si las leyes son racionales y lógicamente coherentes, no será necesario obligar a las personas a seguirlas, sino que éstas, por su propio convencimiento en la capacidad argumentativa o fuerza argumentativa de las leyes, las seguirán por cuenta propia y no porque existan elementos coercitivos o amenazas en caso de que no se decidan apegar a estas pautas o normas que implica la ley. Y ya para terminar, una vez que las personas conviertan a la razón en su guía, podrán autorrealizarse libre, responsable e informadamente. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Te quedaron 2 minutos 20. Si quieres hacer algún cierre en particular. No, si no, tal vez lo podemos guardar para las preguntas. Se guarda el menú para más tarde. Sí, sí. Ok, Muchas gracias. gracias a vos, Emanuel. Y last but not least, Javier,
Sí, voy. A ver, para compartir esto. A ver si lo logro. Estamos. Déjame ver. Sí, ya se ve bien. Ok, bueno, mi presentación la titulaba Una antropología de la libertad. Es una inquietud que nace, bueno, un poco antes del curso quizás, pero que las lecturas han agudizado y le han dado pues material ahí. Mi hipótesis es, digamos, de la que parte esto, es que la principal característica de la especie humana, si es que tiene alguna característica especial, es que cuenta con libertad, ¿no? O sea, con una capacidad para llegar a ser libres. O, bueno, en la exposición vamos a intentar analizar ese concepto, ¿verdad? Entonces, es libre en tanto que se la quiere diferenciar radicalmente del resto de animales o de los seres vivos. Entonces, el objetivo general va a ser ese, analizar la libertad como rasgo distintivo de la especie. Y lo que voy a hacer es, bueno, considerar algunas distintas naturalezas con las que se ha catalogado la especie humana para lograr una mejor diferenciación de esta propuesta antropológica, por así decirlo. O sea, voy a llamarla antropología, voy a llamarla naturaleza humana o esencia humana o así indiferentemente, en tanto conocimiento de lo que es el ser humano, ¿verdad? Entonces, ese es el primer objetivo específico. Luego voy a pasar a intentar responder dos preguntas como objetivos específicos, que sería liberarnos de qué o libres de qué, ¿verdad? Como impedimentos para el ejercicio pleno o lo más pleno posible de nuestra libertad, tanto social como individual, y para qué nos liberamos. Entonces ahí vamos a ver como algunos posibles problemas en el ejercicio de la libertad, pero también como los beneficios de la misma. Entonces, bueno, esto nace también, ¿verdad? O sea, la especie humana suele catalogarse como Homo sapiens en un término más que todo biológico, pero también filosófico, en tanto racional, ¿verdad? Como lo podemos encontrar en Descartes y otros, ¿verdad? En estas cuestiones de muere geométrico, un poco más mecanicistas, ¿verdad? En cuanto a comportamiento, más que todo, ¿verdad? No tanto como vida interna. Otros que encontramos son estos que podemos ver acá. Entonces hay una antropología religiosa, se cataloga el ser humano como homo religiosos, en tanto va a tener esa cualidad que la va a diferenciar de los otros seres vivos o de demás especies del planeta, ¿verdad? Ahí está, Mircea Eliade sería como un ejemplo, un autor que trabaja esto, ¿verdad? Que es que nosotros experimentamos lo sagrado. Tal vez lo podemos diferenciar de una antropología teológica que va un poco más relacionada a cierta idea de Dios judeocristiano. Se podría diferenciar un poco. Esta de las religiosas, pues es más abarcativo, perdón. Luego está el Homo Simbólicos, que el principal autor sería Ernest Cassirer, que es esta capacidad de crear símbolos. O sea, podemos incluir tal vez ahí el lenguaje, que sería otra característica para diferenciar a la especie humana de los demás animales, etc. El Homo Economicus, ¿verdad? Ahí hay una frase muy interesante de John Stuart Mill para definir esta característica de la especie humana, que es que el ser humano es un ser que inevitablemente hace aquello con lo cual puede obtener la mayor cantidad de cosas necesarias, comodidades y lujos con la menor cantidad de trabajo y abnegación física con las que ésta se puede obtener. Entonces ahí entra, esta la podemos relacionar, bueno, aquí no están todas las que encontré, tampoco pretendo ser exhaustivo en esta cuestión, es como para ilustrar nada más, porque por ejemplo ahí podemos poner una definición, una antropología más laboral, por así decirlo, ¿verdad? O sea, el ser humano es el animal que trabaja, por así decirlo. Eso es un término tal vez más marxista, como diría Engels, ¿verdad? Es esta humanización del hombre, del mono por el trabajo, una cuestión que va por ahí. Entonces ahí, o sea, todo esto va a estar como relacionado vamos a ver una base común que pretendemos que sea pues la libertad para ejercer estos comportamientos y no enfocarnos como aquí lo plantean estos autores. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo voy a avanzar. Ahí quedan estas otras cuantas que vemos ahí. Por ejemplo, la del zoom político de Aristóteles, el animal político, que es esta cuestión
de la naturaleza social y la organización civil de la especie humana, donde él nos dice que si el ser humano se manifiesta como individuo o es un animal o es un dios, ¿no? Entonces vamos a ir considerando estas cuestiones. La propuesta que quiero hacer la tomé del diccionario enciclopédico Herder de Sociología de Karl-Heinz Hillmann, donde dice que desde el punto de vista antropológico, aquello que caracteriza la conducta humana es el hecho de que no está sometido de forma concreta a los instintos o a mecanismos causales permanentes, sino que muestra un alto grado de plasticidad, capacidad de configuración sociocultural y posibilidades de autocontrol individuo racional. Entonces, bueno, aquí vemos una primera distinción que como dice un amigo que entrena perros, es que nosotros, a diferencia de ellos, no contamos con comportamientos de patrón fijo heredado, ¿no? O sea, que conductualmente se pueden reprogramar o sacar del ambiente natural de los animales. Entonces, a eso se refiere con este alto grado de plasticidad, ¿no? Y de autocontrol. Entonces, por ahí va nuestra propuesta de una antropología, bueno, mi propuesta en esta expresión de una antropología de la libertad a diferencia de las anteriores. Entonces, ahí podemos ver, digamos, para pasar a la pregunta, perdón, es liberarnos de qué, ¿verdad? Con los autores, principalmente desde una tradición de la ilustración, y acá considerándonos como herederos de la misma, partimos que nos liberamos del engaño y del error. Entonces vamos a ser libres de razonar, de pensar por nosotros mismos. No se quiere decir que nunca, o sea, que para ser libres nunca vamos a caer en el error. O sea, el error se podría considerar inclusive parte de esa misma naturaleza humana o del comportamiento de la libertad. También hay que liberarnos de la costumbre en tanto que nos regimos por las opiniones de los demás o que nos gobierna la mayoría, y costumbres en tanto lo que acabamos de decir, ¿no? De comportamientos de patrón fijo heredado. O sea, hay una capacidad de renovar estas costumbres, estas instituciones. Liberarnos de la religión en tanto dogmatismos o estrategias de control, tanto externo como interno, donde se nos va a limitar el pensamiento y nuestras formas de expresión. Igual no caer en relativismos o misticismos, en escepticismos extraños, porque esto nos va a impedir una crítica. O sea, una crítica por ejemplo, sociocultural. Ok, en un curso de ética el profe hablaba, por ejemplo, de la ablación del clítoris en pueblos africanos, si no me equivoco. Entonces, caemos en un relativismo y decimos, no, eso es para ellos, eso es costumbre, eso está bien, yo no me meto ahí, pero, o sea, parte de todo este ejercicio de la libertad es también socializarla, ¿no? O sea, no limitarnos en esto o verlo como un misticismo, como es parte de su espiritualidad. Ellos creen en eso, ¿verdad? Y tomarlo como un respeto, ¿no? O sea, no. Y liberarnos, ¿para qué? O sea, en principio, como lo veíamos desde el principio de las clases, podemos decir que para liberarnos para alcanzar un mayor grado de democracia o un mayor nivel de desarrollo humano. Entonces, sería para eso, igual como para una vida digna. Esta es una frase de Karl Marx que puedo asociar como por ahí, que es que el imperativo categórico en términos kantianos es subvertir todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. Entonces, para eso es que nos buscamos la libertad. Estas libertades se pueden asociar igual a derechos, ¿no? O sea, como lo vimos en una clase, ¿verdad? Que se buscaba este documento insigne del siglo, como la Declaración de Derechos Humanos. Entonces hay una libertad de pensamiento, libertad de acción, etcétera, este montón de libertades que van a ser tanto libertades internas y externas, como también la libertad de expresión y decisión, que las vamos a asociar con un principio universal de agencia, donde el individuo, bueno, y la sociedad es un ser responsable y libre de decidir. Entonces eso sería. Muchas gracias. Gracias, Javier. Te quedan 50 segundos porque quieres hacer una última cosa. Bueno, una pequeña conclusión sería como eso, ¿verdad? O sea, de que en todo este tema de libertad o de derechos humanos hay avances, hay retrocesos, hay contextos, van a haber dilemas y conflictos constantes, o sea, como igual van a haber falsos dilemas o siempre vamos a estar en esos engaños y bueno, ¿no? Esto es un objetivo de la especie y tampoco es una cuestión
de plenitud individual o un individuo no va a realizar o no va a alcanzar la libertad representando a la especie. Entonces, es como un trabajo constante, ¿no? Gracias. Gracias, Javier. Bueno, entonces ya vieron la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a ver si los compañeros y compañeras de clase tienen preguntas para los animadores. Los animadores obviamente tienen que apuntar las preguntas y responderlas a su buen entender. Entonces, no sé quién quiere preguntar primero. ¿Quién tiene preguntas de las animaciones que escucharon? Bueno, y yo tengo una. ¿Tienes una para quién? Bueno, para Yerudi primero, digamos, es que me queda así como esa duda de, ¿verdad? De las consecuencias de lo que él plantea, ¿verdad? Como de toda esta exclusión. Entonces, no sé si sería como una propuesta distópica de la eliminación de la filosofía, aunque, o no sé si es contrario, o sea, a cierta propuesta, era como está viendo en mi exposición, si se filosofa por naturaleza, o sea, el ser humano o sea, es capaz de eliminarse del todo esas inquietudes filosóficas del pensamiento o de la naturaleza de las personas. Entonces, y igual ahí ver qué consecuencias habría en eso. Ok, tenemos una pregunta para Yerudi. ¿Tenemos más preguntas de otras personas del público? Yo tenía otra parte para Yerudi también. Adelante, Paulina. La primera era que él habló de que la filosofía se debería como enseñar desde antes. Entonces, digamos, yo quería preguntarle como tal vez cuánto antes, como si sería posible, por ejemplo, enseñarle filosofía a un niño o una niña que esté aprendiendo a hablar y que si sabe si existen algunas propuestas en ese sentido. Y la segunda era cuando habló de la subestimación de los profesores, que dijo como que los profesores de filosofía siempre estaban aparte y eso. Y entonces yo me pregunté como, ¿de dónde viene esa mala fama, verdad? Y pensé como en la lectura esta de Adorno que decía, que tenía una idea como que decía que el sistema industrial de cultura, ¿verdad? Está como dispuesto a que uno reciba y reciba y reciba información y nunca tenga tiempo como de detenerse, analizarla, criticarla y etcétera. Y que la filosofía justamente para mí, digamos, es ese proceso de detenerse y analizar y criticar esa información. Y entonces, que si tal vez como esa desconexión o esa ruptura que hay como entre los filósofos y los no filósofos tiene que ver como con eso. Ok. Tenemos... Ariel, ¿tienes una pregunta? ¿La quieres hacer en vivo? ¿O solo la quieres hacer ahí en el chat? Ah, sí, sería el que no tiene micro. Dice, yo quisiera que justifique por qué es la filosofía un saber analítico, no argumentativo ni informativo. Eso también es para Yerudi, que se ha llevado todo el paquete. Pero no se preocupen, todos tendrán preguntas. Cintia, me parecía que iba a preguntar algo. Sí, profe. Mi pregunta es para Emanuel con respecto a la afirmación que hizo de que la tarea del profesor no es importante, digamos, como al enseñar, sobre qué enseñar, sino enseñar al alumno cómo pensar. Eso, digamos, como que me preocupa porque si yo aprendo de un profesor que tiene solamente una corriente de pensamiento, probablemente solamente voy a ir por ahí. Entonces, ¿qué papel o realmente es tan importante que nosotros tengamos solamente, o tengamos la información de un profesor que nos enseñe cómo pensar, si él está solamente en una línea filosófica? O sea, si hay un profesor, por ejemplo usted que tiene la línea marxista,
y nos enseña a pensar solamente por el lado marxista, pues nosotros también solo vamos a ir por ahí, ¿verdad? Entonces, más bien es, ¿qué importancia tiene entonces el que aprendamos a pensar solamente en una corriente de pensamiento? Ok, eso es para Emanuel. Eva, Girot. Sí, yo también tengo una pregunta para Emanuel. Si entendí bien, hay un momento de la presentación en la que propone, digamos, volver a los pilares de la ilustración. Y bueno, eso me hizo un toque de ruido, la verdad. O sea, porque todos esos conceptos, ¿verdad? Como de razón universal, verdades universales, ¿verdad? Libertad incluso, como hasta qué punto, es una pregunta que no sé ni siquiera, o sea, no sé qué, no tengo cierta la respuesta, pero hasta qué punto esos mismos conceptos, digamos, nos están como limitando o problematizando, digamos, el presente, como hasta qué punto deberíamos más bien hacer una crítica o ver por dónde, como tal vez abordamos los problemas de ahorita, más bien desde otro enfoque, desde otros conceptos, tal vez, porque, no sé, me parece que, por ejemplo, el concepto de verdad universal es muy problemático porque lo que hace es como hacer de algo tan complejo como es la verdad, algo como total, que es lo universal, y me parece que eso puede ser muy violento incluso. También el concepto de razón puede ser bastante violento porque lo que puede hacer es como excluir, digamos, otras formas de acceder al conocimiento, por ejemplo, que pues que no pasan por ahí, por esos ideales de la ilustración. No sé si me explico, pero como hasta qué punto más bien podríamos pensar que estos ideales de la ilustración más bien nos están frenando como a pensar nuestro presente desde otras ópticas. Ok, gracias Eva. Y hay una pregunta de Mónica que la puso en el chat que es para Adriana, que decía, yo tengo una duda para la primera muchacha que expuso, que no era la primera, pero era la segunda, pero la pregunta es para Adriana. ¿Qué solución presentaría para dejar un poco la dependencia de potencias como Estados Unidos y sus empresas si es bastante difícil, sino imposible competir contra ellas en su propio mercado? Y Javier volvió a levantar la mano, pero no sé si ya se quitó. Sí, sí, es para Adriana también. Digamos, con el tema de la huelga, digamos, el tema de la huelga y ligarlo tal vez un poco con el tema de la memoria, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque los estudiantes, ok, se les regaló el año y todo esto, pero ellos pudieron haber aprendido por qué sus profesores estaban en huelga, ¿no? Pero también, o sea, ver si, si por el contexto, o sea, se pierde el significado de la huelga, ¿verdad? Y como vemos, luego se aprueba una ley antihuelgas y toda esta cuestión. Entonces, ver cómo, o sea, la pregunta precisa sería que si que los profesores hicieran huelga no cuenta también como una enseñanza para los estudiantes, ¿no? O sea, como parte de una memoria y de una tradición y de unas luchas y todo esto, ¿no? Y luego Ariel pone otra para Manuel. ¿Cómo se enseña a filosofar? Cabe solo el método mayéutico que mencionas en el menú. Eso es para Emanuel. Ok, muy bien. Hicieron muchas preguntas. No mostraron ninguna piedad. Me parece muy bien porque nadie va a tener piedad con ustedes. Y además, ahora vienen las preguntas del profe para cada uno de los animadores. Bueno, a Yerudy le hicieron bastantes preguntas. Entonces, como es el que tiene más preguntas, vamos a saltar la pregunta del profe para Yerudy. No la puedo saltar. Hay una pregunta para Yerudy que la puede meter con los otros, que es, ¿qué significa que la filosofía sea abstracta? Eso es lo primero. La filosofía, que sea que, profe, no la escuché. Abstracta. Eso es lo que dice la presentación. Para Adriana, tengo una pregunta similar. Tengo dos preguntas, de hecho. Que si le parecen
compatibles, diferentes o mejores la definición que usó de Nussbaum o la que usó de Amartya Sen? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta también tiene que ver con el concepto este de apagón educativo, que es que si la huelga no es un ejercicio de las libertades políticas que también se consideran partes fundamentales de las capacidades que necesita el desarrollo para llevar adelante las libertades que razonablemente deseamos vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Digamos, justamente la idea de ideas más complejas de desarrollo es que valores, por ejemplo, como la libertad política, son parte del desarrollo, ¿verdad? La libertad política incluye la libertad de organización. Entonces, que si la idea de apagón educativo no es contradictorio con la idea de la libertad política. Para Liz, que nadie le hizo preguntas, entonces hay una pregunta para Liz, que es dos preguntas. Si le parece que el sistema educativo costarricense es rusoniano o no. Y la segunda pregunta es que en el ejemplo que ella pone sobre los niños y la discriminación, este ejemplo que puso, ¿verdad? Que es muy interesante. Eso no demostraría más bien lo opuesto a las tesis de Rousseau, que los seres humanos no aprendemos, no somos una tabula rasa. Emanuel, y para Emanuel y para Javier, es la misma pregunta, porque los dos eligieron cosas de la ilustración, que es si consideran que en nuestra época es más fácil o más difícil llevar adelante los valores de la ilustración que en la época de Kant. Son las preguntas. Entonces, ahora tenemos de vuelta 5 minutos para responder a los expositores, para que nos dé tiempo. Y vamos a empezar al revés de que como expusieron, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por Javier y luego por Emanuel y así hasta llegar a Yerudi, que además fue el que más preguntas tiene. Entonces, lo razonable es que le demos un poquito más de tiempo para pensar que responde. Entonces, Javier, 5 minutos. Ok, de ahí. Más factible en nuestra época llevar a cabo los valores de la ilustración fue la pregunta, ¿verdad? Si es más difícil o menos Sí, es más difícil. difícil. Ok. No sé, o sea, en parte creo que puede ser más fácil, pero va a depender como de, por así decirlo, de la clase social a la que pertenezca, ¿no? Y de las facilidades de acceso a la información o de condiciones de paz para ejercer tales valores, pero por otros, como lo veíamos en algún momento en la clase, creo, o sea, los estados en esta época del totalitarismo más bien se han preparado también en contra de tales valores. Entonces, dependiendo como del país, de la nación o de la sociedad, creo que pues va a ser bastante, o sea, va a ser como relativo, pero si me tiene que inclinar por una de las dos, creo que respondería más pesimistamente y diría que hoy en día puede ser más difícil, pero o sea, el ambiente revolucionario de nuestra época es menos intenso que antes y a veces se cree que, o sea, como en esta época se tienen tantas comunidades, supuestamente, o sea, más como no se tuvo antes, inclusive hay riquezas mayores en individuos como nunca las hubo en el pasado. Entonces creo que todas esas cosas pues van a limitar, aunque no impiden que esos ideales se mantengan y estén presentes y todo esto, pero y por ejemplo la capacidad organizativa creo que sí es menor, a pesar de toda la cognitividad y todo esto, porque de alguna u otra manera se individualiza o se quiere neutralizar o sea, que se asocia libertad de pensamiento y todo esto desde una óptica más individualista, quizás más, o sea, una libertad personal, ¿no? Entonces, de ahí una perversión de esos mismos valores y de los conceptos con los que se quiere trabajar. Algo así.
Ok. Bueno, ok. Emanuel. Ok. Bueno, para responder primero a Cintia, digamos que no es tanto el contenido que se enseña, sino cómo se enseña. Porque no es lo mismo que, bueno, no sé cuál sea la afiliación del profe, pero si el profe dice, es que el marxismo es lo mejor, ah, bueno, digamos que el profe es liguista, y el profe dice, es que esa es lo mejor, no. Bueno, voy a continuar con ese ejemplo. Que el Adelante. profe parta del hecho de que él tiene la razón, que todos los demás equipos están mal, que solo él está en lo correcto. Eso ya es un adoctrinamiento. En cambio, no es lo mismo que el profe explique, no sé, su posición y al mismo tiempo reconozca los límites o no sé, los vacíos conceptuales de su posición. Entonces, en esta parte no solo está mostrando los aspectos positivos, sino también los negativos. Y es en este balance donde el estudiante, perdón, tiene la capacidad de evaluar si se inclina por esa posición o la abandona. No es lo mismo que solo se le brinde la opción de creer, digamos, en esta perspectiva para pasar, a que se le dé un marco amplio donde existan aspectos o elementos sólidos desde la parte epistémica a, a problemas o fallos lógicos. Entonces, más que todo, por esa parte es la manera en la que se enseña, no es tanto el contenido en sí. Con respecto a Eva, en los pilares de la ilustración, yo diría que el problema o uno de los elementos que nos lleva como a sostener que existe una verdad universal es para evitar caer en el relativismo. Y por verdad universal no me refiero no sé, a que esa persona es mala o es buena, sino a aspectos como eh, existe por lo menos una verdad. Por ejemplo, cuando Descartes habla acerca de que no se puede llevar el pensamiento sin un sujeto que exista. Entonces, por lo tanto, el sujeto existe. A eso me refiero más con verdades universales. Ahora bien, un mismo hecho puede tener diferentes interpretaciones sin que éstas entren en contradicción, ¿verdad? Siempre y cuando no se viole el principio de no contradicción, sí pueden existir diferentes perspectivas. Pero más que todo lo que propone la verdad universal es no caer en el relativismo. Creo que Eva también preguntaba acerca del método y, como le digo, la razón no excluye a otras formas de conocimiento de operar, siempre y cuando eh, se apeguen a ciertos lineamientos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba pensando en la fenomenología como base del dolor para la ética, pero, por ejemplo, que usted diga, a pesar de que el dolor no pueda ser racionalizado y que usted proponga, por ejemplo, que toda persona que le cause dolor a otra por el simple hecho de que se experimente un sufrimiento, no es deseable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el siglo XIX cuando los doctores operaban a alguien y les causaban intencionalmente dolor, a pesar de que no le quería procurar un daño a esa persona? Entonces, eh, no se trata de que la razón excluya otras formas de conocimiento, sino que trabaje en conjunto, ¿verdad? Obviamente Kant la exalta de manera exacerbada, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no pueda trabajar en conjunto con otras, o que incluso la razón pueda ser rebajada a un segundo plano, pero siempre y cuando siga operando. Con respecto a la pregunta del compañero que escribió, la filosofía, digamos que no tiene un solo método, sino que también hay varios. El mayéutico, que proponía, creo que era Sócrates, es muy útil para ganar conversaciones, pero no para acercarse a la verdad. Bueno, en eso se me parece un poco al falsacionismo. Tal vez no le da a usted la verdad en sí, pero al reconocer la mentira o la contradicción, le permite de cierta manera acercarse a la verdad, tal y como funciona esto eh, de las líneas que son asíntotas, que se acercan siempre, pero nunca la tocan. Entonces, ahí quería decir que sí, la mayéutica o el falsacionismo son formas de acercarse
a la verdad, pero no de poseerla. Y que no solo existen estos métodos, sino que también hay otros. Por lo tanto, y también el hecho de conocer los distintos métodos para buscar la verdad es una forma de filosofar. Y ya para terminar, Ya se te pasaron los 5 minutos, así que tienes que hacerlo rapidísimo. sí, ya la última pregunta, la que usted dijo. En realidad, ahora seguir los pilares de la ilustración es más complicado, porque si no se rige por la razón y esta entra en contradicción con las leyes, obviamente esto lo va a llevar a la desobediencia civil. Y hay penas eh, legales y jurídicas. Y además que también se enfrenta a los prejuicios. Una persona que piensa diferente a, no sé, a lo que está socialmente aceptado, también implica un desprecio hacia su persona. Entonces sería todo. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Continúa Lizeth. Sí, bueno, profe, sobre la primera pregunta, yo diría como que sí, pero más en la teoría, como que es un intento de, porque por ejemplo, con esto me refiero a que, bueno, yo soy de enseñanza de la filosofía también, entonces como que en la formación de la carrera a uno le enseñan, bueno, sí, utilice estas habilidades o estrategias como para las competencias prácticas, para que se puedan llevar a cabo y enseñe como de la mejor manera, para que no se den como ese tipo de errores que yo les mencioné mientras hablé, pero a la hora de hacerlo no se da siempre. Entonces, ahorita me parece más como un intento de que sí estamos cercanos a la práctica, pero por ejemplo antes, como lo que les dije sobre los juegos, no, porque tal vez sin darse cuenta si se cometían ese tipo de cosas que terminaban como repercutiendo de manera negativa en la educación y en como que los niños en general. Entonces me parece como que en la teoría sí, es un intento de una práctica como de la visión de Rousseau, pero que no siempre se logra. Y sobre la segunda, yo diría que no somos una tabla rasa, sin embargo, como que el conocimiento y la experiencia sí modifica como el comportamiento, solo que va quizá de la mano como de la madurez y ese acompañamiento como que se lleve con las personas, porque no se puede como esperar la misma, como quizá apertura para entender las cosas y reaccionar de nosotros como adultos a un niño. Entonces, quería como que va más de la mano con eso, como un acompañamiento. Por ejemplo, como lo que les mencioné sobre, creo que también la pregunta está basada en eso, como el ejemplo de los ojos. Si se esperaba como que se aprendiera de esa experiencia, pues entonces los niños no lo hicieron. Pero me parece como que ahí dejándolo como por su cuenta no funcionaría. Ok. Adriana y luego Gerudi. Okay. Bueno, respecto a la primera pregunta de si hay alguna forma como de ir en contra de lo que dicta el mercado, o sea, más o menos, de competir de ellos contra su propio mercado. Mónica, no sé si, bueno, si usted sabía que existe a nivel ideológico, está lo que es la decolonialidad, en tanto cuando los países que hemos sido colonias buscamos como poner nuestra voz y nuestras acciones en tanto los países que nos han colonizado. Entonces, a nivel ideológico, eso puede existir. También en la misma presentación, Osvaldo Dunkel, él es un latinoamericano que propone hacer economía desde adentro. Esto no quiere decir que tengamos que depender de otros países. Por ejemplo, nosotros producimos arroz, pero le compramos arroz a China porque sale más barato, o le compramos arroz a Argentina. Más bien lo que podemos hacer es ahí como mejorar los sistemas de producción del arroz. Pero ya así prácticas tanto de coloniales de economía, no sabría decirles si existen. Respecto a la pregunta número 2, y la que hizo Javier y la que me hizo el profe, respecto al apagón educativo, yo creo que lo más importante, o sea, una de las cosas importantes de eso, y también es lo que vale como lo complejo del tema, es que son personas que están en formación, ¿verdad? Empecemos como hablando del papel de los niños, son niños que están en formación, que en muchos de los casos las personas que fueron a las huelgas eran de colegios públicos. Eso quiere decir que no necesariamente pues vivían en Escazú o tenían los mejores lugares. No digo que en Escazú tampoco pasen como inclusive con ese apagón educativo. O sea, lo que voy es que en el apagón educativo los comedores se cerraron, ¿verdad? Y eso fue como todo los dejaron sin comida. Pero sí va de acuerdo a la libertad política, porque si los profesores van a huelga es porque efectivamente sus derechos fueron
discriminados, no sé cómo, no se dieron, no lo respetaron. Pero algo que va con eso es si esos profesores, en primer lugar, hablaron sobre por qué hicieron una huelga y si la misma institución deja que hablen con los estudiantes sobre lo que sucedió en la huelga. Porque esas son cosas a las que yo por lo menos no tengo. Los conceptos de progreso de Nussbaum y Sen son compatibles. Yo creo que sí, en tanto de que Sen lo que hace es que trabaja con el tema de la libertad, ¿verdad? Y Nussbaum lo hace con la cuestión del sexo, pero son compatibles en tanto de que el de género, o sea, le da la libertad a las mujeres que no han tenido para poder generar sus otras libertades. Entonces, eso ya por ahí. No sé si quedó claro. Sí, yo perdí algo de sonido cuando estabas hablando, pero creo que fue en mi computadora. Ok, si quiere lo vuelvo a repetir o... No, está bien. Ok. Porque ese día queda grabado. No hay problema, lo puedo volver a ver. Y Yerudy. Sí, bueno, voy a iniciar con la pregunta de que me hizo una compañera, que bueno, mencionó el tema de la enseñanza en niños y todo eso, ¿verdad? Bueno, yo, sí hay como proyectos, ¿verdad? De alguna manera hay proyectos para la enseñanza pues, de niños, ¿verdad? En las edades de, por así decirlo, jóvenes o niños de escuela, ¿verdad? No solo de colegio o universidad, sino pues ya un poco más pequeños, ¿verdad? De escuela, generalmente estos proyectos los lleva a cabo una profesora que se llama Katia Arroyo, que es profe, bueno, de educación y filosofía. Yo no tengo mucho conocimiento sobre los planes que hay acerca de esto, porque mi intención no es como irme por ese lado, ¿verdad? De enseñanza para niños, sino quizás un poco para personas ya mayores o adultas. Sí, lo que yo mencioné de que como a qué edades se debería enseñar es, al menos yo pensaría que, o sea, si es desde escuelas, mejor, ¿verdad? Súper bien. Pero como mínimo desde séptimo, ¿verdad? De colegio, porque para que no lleguen a un décimo lleno de estereotipos de, como los que mencioné, que la filosofía es esto, es muy aburrida, es de gente loca o que se cuestiona cosas tontas, ¿verdad? Porque si se inculcara desde un poco antes, no llegarían con esos pensamientos y desmotivados y sin ganas pues a las clases que se dan en un décimo que ya de por sí son muy reducidas y se subestiman. Y bueno, esa es otra pregunta. En realidad yo no sé, o sea, yo solo lo experimenté, igual que todos mis compañeros y los mismos profesores que nos dan los cursos nos dicen eso. Y nosotros mismos lo experimentamos. Seguro es porque al tener tan poquita participación en un centro educativo, porque solo enseñamos a los de un décimo, posiblemente es por eso que nos subestiman, nos pasan quitando las clases y todo eso, ¿verdad? Y este es un problema que y obviamente de seguro se eliminaría si se le diera más autoridad al profe de filosofía y le dieran más clases. La otra pregunta es, creo que era Ariel, que decía algo de, porque es analítica y no informativa y eso. Bueno, digamos, no es como que yo lo afirmara, pero preponderantemente la filosofía es así, ¿no? Analítica, a priorística. Pero no se reduce a esta, ¿verdad? Obviamente. Por ejemplo, una de las ramas que son un poco más, o que son así casi en su totalidad es la metafísica, por ejemplo. Pero sin embargo, ramas como esa, que se caracterizan por ser meramente analíticas, en ciertas cuestiones o temas tiene que usar un poco medios o juicios sintéticos, ¿verdad? Como al tratar temas como el espacio, tiempo y ciertos problemas más. Vamos a ver por acá. Bueno, lo otro de que porque no es informativa es porque, o sea, yo lo mencioné para dar como una idea, ¿verdad? De por qué se quiere eliminar la filosofía, es porque en general las personas piensan eso, porque solo tienen una pincelada de lo que es
la filosofía. Generalmente se piensa que la filosofía es repetitiva o es histórica, ¿no? Que solo es compartir pensamientos alrededor de la historia, ¿no? Alrededor de, o sea, de filósofos antiguos, medievales, contemporáneos o modernos contemporáneos. Entonces, por eso no se considera como un conocimiento o que aporte un nuevo conocimiento, sino que es más repetitiva o reiterativo. Y para la pregunta del profe, que por qué es abstracta, sí, yo coloqué ese término ahí porque otra vez se cree más de la filosofía o se conoce más de la filosofía un poco más en términos metafísicos, ¿verdad? Que usualmente trata temas que no son tangibles, ¿no? O trata cuestiones de cosas, o sea, en síntesis de cosas que son difíciles, ¿no? Un poquito más difíciles de comprender, porque no hay como una materia tangible para basarse. Crear un ejemplo que creo que lo menciona es Thomas Hobbes. Bueno, un ciego tiene la idea de lo que es este juego, pero por ejemplo no lo puede ver. Es lo mismo que un tema metafísico o abstracto, se podría decir, que trata la metafísica, es el tema de Dios o el tema de ser, ¿verdad? Que quizás no podemos conocer a Dios de alguna manera, pero sí nos podemos acercar a Él o tenemos al menos la idea de Dios. Eso sería como abstracto, tener ideas de las cosas de las cuales no tenemos quizás una fuente de experiencia concreta. Diría eso. Y creo que me faltó una pregunta, que fue la primera, que era como las consecuencias de la eliminación de la filosofía, que fue como lo primero que estaba exponiendo. Y pues sí, por lo general, las personas, ¿verdad? Que tratan, por ejemplo, en esa noticia que yo mostré, que tratan de eliminar la filosofía es porque no tienen como un conocimiento, al menos general, exhaustivo de lo que es la filosofía y la tachan de inútiles, porque solo ven a la filosofía como analítica, ¿verdad? Como ya lo expliqué. Ya la filosofía no se reduce únicamente a eso, tiene más áreas, una filosofía más práctica y todo eso. Y tampoco es como que, o sea, la filosofía obviamente se va a defender y va a decir que ella sí aporta, y la filosofía tampoco es como que quiere eliminar, ¿no? Todas esas otras disciplinas que son más actuales, por ejemplo, que quieren desarrollarse más en ámbitos laborales, económicos y tecnológicos. Porque está bien, sí, la economía obviamente es muy importante para una democracia. Eso ya es un poco más de la lectura de Marta Nussbaum. Pero la economía no es, o sea, la economía es necesaria, pero no es suficiente. Ahí es donde entra la filosofía y las humanidades y el arte para que haya una democracia más genuina, por así decirlo, ¿verdad? Porque un desarrollo personal, humanístico, nos da otros puntos de vista, ¿verdad? Ser más empáticos para nosotros y con el medio ambiente, todas esas cosas. Entonces, ahí está la importancia de la filosofía, las humanidades y esas disciplinas. Entonces, sí, no sé si eran muchas preguntas y se me vino toda la cabeza así. No, listo. Bueno, entonces, ¿ya vieron cómo es este ejercicio? Para los que no lo hayan visto. Y ya, esta es la primera parte y luego cada uno de ustedes puede volver a verse en el video, ver cómo respondió, cómo no respondió y prepararse para hacer el video, que es no una intervención tipo foro, sino una intervención tipo pequeña clase en la lección. Y sería eso, quedaríamos por acá, ¿ya? Y la próxima lección discutimos Cristina Molina Petit. Sí, Minor. Buenos días, profe, compañeros. Creo que una compañera había preguntado sobre filosofía para niños. Solo es lo que me gustaría hacer, que hay un autor que se llama Matthew Lipman que trabaja mucho esta parte y incluso creo que tiene libros específicos para edades. Por ejemplo, uno que leí hace poco es de 12 a 14 o 16 años y así, en donde va trabajando problemas de lógica para aplicarlos a la vida real. Entonces,
Es muy bonito, muy didáctico, muy aplicable. Tiene un libro incluso que explica esos libros para aplicarlos a clases. Entonces, por si le gustaría investigar sobre ello, puede buscar a Matthew Lipman. Creo que era eso nada más. Gracias. Ay, muchas gracias. Interesante. Bueno, entonces ahora sí, quedamos por acá y nos vemos el otro martes. No, hoy es martes. El Viernes. Sí. Chao, profe. Profe, usted me regalaría un minutito después de Hasta clase. luego. El problema es que tengo otra cita a las 11. Si es algo corto, sí. Es corto, profe. Ok, sí, entonces sí.